Bendiciones para todos. Estamos por aquí para tratar este tema acerca de los 7 truenos. Mucha gente se ha preguntado qué emitieron los 7 truenos, que a Juan se le prohíbe escribir lo que emitieron. Vamos a orar y que este tema pueda ser de edificación para cada uno de ustedes, porque ya lo ha sido para mí. Oramos. Dios y Padre, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí para compartir este interesante tema. Que su gracia y su poder nos acompañe, el Espíritu Santo nos dirija y que pueda ser de edificación este tema para todo aquel que lo vea. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, quisimos hacerlo en PowerPoint para que sea un poquito más didáctico en este caso. Así que vamos a iniciar de una vez con nuestro interesante tema. Ahí están las redes sociales, por ahí va a ser transmitido. En YouTube nos puede seguir como Instituto de Investigación Bíblica YHWH. En Facebook, Alfred Santuario. En TikTok, Instituto Bíblico YHWH. Y en Instagram, INSD EINB YHWH. Bueno, ahí usted lo verá en el video. Hoy entremos en materia. ¿Qué es lo que vamos a estudiar en este tema de los 7 truenos? Que se encuentran en Apocalipsis 10, 3 y 4. ¿Qué son los 7 truenos? ¿Quién es el ángel de Apocalipsis capítulo 10? ¿Se puede saber lo que el ángel dijo por medio de los 7 truenos? ¿Por qué a Juan se le prohíbe que escriba lo que emitieron los 7 truenos? Y mucho más. Entremos entonces a nuestro estudio. Muy bien, ya dijimos esta parte. ¿Qué son los 7 truenos? Vamos a leer un poquito acerca de esto en el libro de Apocalipsis 10 para que usted tenga una idea de esto. Si tiene su Biblia, puede buscarla y acompañarnos. Dice Apocalipsis 10:1. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos emitieron sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. Usted nota, cuando el ángel clama, se emiten 7 truenos. Los 7 truenos emiten 7 voces. Algo se dice porque Juan va a escribir lo que emitieron los 7 truenos. Algunos consideran que no se emitió, otros consideran que sí. Lo real es que sí se emitió porque Juan iba a escribir, y él no iba a escribir si no se emitió nada. Ahora, ¿qué fue lo que dijeron los 7 truenos? Es lo que nos interesa, quién lo emitió y mucho más. ¿Quién es el ángel fuerte que clama? Ahora, veamos primero un detalle que la Biblia nos enseña sobre los números. Los séptimos en la Biblia, note que el capítulo 10 de Apocalipsis, versículo 3 dice que cuando el ángel clamó, se emitieron 7 truenos y sus voces. Es importante destacar que en la Biblia los números tienen una relevancia bien importante. Por ejemplo, tenemos en el Apocalipsis 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, los 7 días de la creación en Génesis, y tenemos las 7 postreras plagas. Hay más 7 fiestas judías principales. Sin embargo, los números son simbólicos en muchos casos, dan a denotar una realidad. En el caso del 7, lo que indica es perfección divina o consumación de algo.
Por eso pusimos esta cita para aclarar esta parte. Apocalipsis 5 al 7 dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Usted nota, aquí en este texto se presenta que son enviados 7 espíritus de Dios a la tierra. Sin embargo, sabemos por la promesa que hizo Jesús antes de ir al cielo, cuando resucitó, que no eran 7 espíritus que serían enviados, sino que el Espíritu Santo. Vamos a leerlo en el libro de Hechos, capítulo 1, 6 al 8. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces es importante que el término los 7 espíritus de Dios se refiere a la plenitud total del Espíritu Santo que iba a ser derramado sobre los discípulos y que más adelante fue en el libro de Hechos capítulo 2. Así que lo que estamos viendo en Apocalipsis capítulo 10 es la voz del ángel fuerte que habla, que cuando habla retumba como trueno. Es importante que podamos entender esto y lo veremos más adelante. Ahora, ¿quién es este ángel? Sabemos que los 7 truenos tienen que ver con lo que el ángel dice, con su voz. ¿Quién es este ángel? Es otro punto que queremos destacar. Primera de Samuel 12:18 nos arroja un poquito de luz sobre esto. Dice: y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvia en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Este término, truenos, aquí en hebreo, está ahí en la diapositiva, es kol. Es el término hebreo que se utiliza, que se puede traducir como voz, como estruendo o como bocina. Ahora, en Génesis 3:8, cuando dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, el término voz aquí es kol, pero en 1 Samuel 12:18 está traducido como trueno. O sea, la voz de Dios es como un trueno. Ya podemos ir entendiendo que el ángel tiene que ver directamente con Dios. En Éxodo 20:18, cuando Dios dice los 10 mandamientos, dice el texto: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. El término estruendo y bocina es el mismo término kol o kole, como algunos dirían. Es decir, note que cuando Dios habla suena como un estruendo, como una bocina fuerte, como un trueno. En algunos casos la gente puede entender, como es el caso de los 10 mandamientos. Yo tenía la intención de que la gente lo pudiera entender, pero en otros casos no lo entienden todos. Y en el caso de Juan, no se quería que se escribiera, pero eso no quiere decir que Dios no dejó la forma de que nosotros pudiéramos darnos cuenta de qué emitieron los 7 truenos, es decir, la voz del ángel fuerte. Continuamos. Ahora hagamos una relación entre Apocalipsis 10:1 y Apocalipsis 1:14 para ver un poquito más sobre este ángel. Dice: vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Los pies están asociados al fuego. Ahora, lea conmigo Apocalipsis 1:14, la descripción de Cristo, del Hijo del Hombre. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la nieve,
como lana blanca, y sus ojos eran llama de fuego, sus pies eran semejantes al bronce bruñido, ardientes como un horno. Usted nota, relacionado con fuego, y su voz era como el estruendo de muchas aguas. Entonces podemos concluir por estas citas que hemos visto que ese ángel que Juan vio en visión es Cristo. Eso es una teofanía, una manifestación, una representación de Dios para dar una enseñanza. Eso es una teofanía. Dios se prefiguró en esa forma de ángel fuerte, en este caso Cristo, ¿verdad? Entonces, el ángel de Apocalipsis 10 es nuestro amado Señor Jesucristo. Se puede saber entonces que emitieron los truenos. Ya sabemos que fue Cristo. Vamos a ver un poquito acerca de los truenos ahora, específicamente. El libro de Juan 12:27 presenta un relato. Yo quiero que usted lea conmigo. Ahora está turbada mi alma. ¿Qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Al contrario, para esto he llegado a esta hora. Versículo 28 de Juan 12. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Yo lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Una voz del cielo. Ahora, en versículo 29, note lo que dice. La multitud que estaba presente y escuchó decía que había sido un trueno. ¿Usted nota? No todo el mundo pudo entender lo que dijo la voz de Dios desde el cielo, porque no todo el mundo entiende la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Algunos lo reciben con incomodidad, otros no lo entienden, pero hay algunos que sí entienden la palabra de Dios. Otros decían, un ángel le ha hablado. Entonces Jesús les dice, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa vuestra. Entonces, cuando Dios habla, usted nota que el contexto me dice qué fue lo que dijo la voz, aunque algunos escucharon como un trueno. También otro incidente que ya citamos es el libro de Apocalipsis 20:18, donde todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos o lo escuchaba y el sonido de la bocina. Ya dijimos que hay dos términos que tienen que ver con trueno. El contexto también de este versículo me dice qué era lo que se estaba hablando, que eran los 10 mandamientos en este caso. Entonces podemos encontrar el significado de los 7 truenos o de la voz de lo que dijo el ángel, aunque a Juan se le dijo que no lo escribiera. Algunos entendieron, otros no. En los casos anteriores, sin embargo, el objetivo de Dios es que podamos entender su palabra. Ahora, el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 10, dice algo muy interesante. Muchos serán limpiados y emblanquecidos, purificados, pero los impíos obrarán impíamente, y ninguno de ellos entenderá. Pero los entendidos, o los sabios, como dice esa versión, entenderán. ¿Quiénes van a entender? ¿Quiénes entienden? Los sabios, los entendidos. ¿Qué es la sabiduría? El temor de Jehová. Los que teman a Jehová son los que van a entender las cosas de Dios. Si usted no teme a Dios, usted no lo va a entender. Ahora, no quiere decir que porque usted tema a Dios, no vaya a entender algo de la Biblia. Si no lo he estudiado, si no ha orado, naturalmente no lo va a entender. Eso no implica que usted no sea sabio, sino que no se ha puesto en oración y no ha estudiado el tema. Es diferente. Ahora, los que no son entendidos no van a entender las cosas de Dios, no la van a asimilar. Le va a ser molestia como un trueno. Vamos a analizar entonces el contexto de Apocalipsis capítulo 10
para poder ver en el contexto si encontramos sobre este tema tan interesante de los 7 truenos, que ya sabemos que es la voz del ángel, es como un trueno y que ese ángel es Cristo, quien es Dios en la carne y se manifestó a Juan en esta forma. Hay 3 cosas que queremos destacar de este contexto. En el libro de Apocalipsis 10 hay 3 frases. Solamente voy a decir las frases por el tiempo, porque el video se haría muy largo. En el capítulo 10, versículo 6, hay una frase que dice que el tiempo no sería más. Usted puede leer desde el capítulo 10, versículo 6 hasta el 11. Poner pausa en el video y poder leerlo. Yo solamente voy a destacar las frases que vamos a analizar. El tiempo no será más. Después que se emiten los 7 truenos, entonces el ángel hace un juramento por el que vive por los siglos de los siglos. Y una de las frases que dice en el versículo 6 es que el tiempo no será más. En el versículo 7, el ángel entonces dice otra frase que nos interesa. Sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. El misterio de Dios se consumará. Está tocando la 7ª trompeta, o sea, el contexto de Apocalipsis 10 tiene que ver con las trompetas, especialmente con la 7ª y con la 6ª. Y por último, vamos a tocar la frase cuando al apóstol Juan se le dice que tome el librito de la mano del ángel, que lo coma, que le iba a amargar en el vientre, pero que en su boca sería dulce como miel. Así él lo toma, es como miel en su boca, pero en el vientre es amargo. Sin embargo, el versículo 11 le dice, él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es decir, de alguna manera, él profetizó, pero ahora tiene de nuevo que profetizar. Entonces, analicemos estos 3 puntos interesantes. El tiempo no será más. La Biblia habla mucho acerca del tiempo. Sabemos que al tiempo que se refiere el ángel no es el tiempo necesariamente cronológico que vemos en el reloj, porque todavía estamos viviendo dentro del tiempo. Todavía vemos la hora y todo eso. Así que, aunque el término que se utiliza allí es cronos, pero eso va a estar relacionado a algo. Primera de Tesalonicenses 5:1 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Aquí se utilizan 2 términos para tiempo. Uno es cronos y uno kairos. Uno tiene que ver con los eventos, otro tiene que ver con el tiempo definido. En Romanos 13:11 el apóstol, y esto conociendo el tiempo, utiliza kairos. Cuando el ángel habla acerca de que el tiempo no será más, en la Biblia hay 2 tipos de profecía. En este tipo de clasificación, claro está, que son las profecías de tiempo definido, como por ejemplo a la profecía de las 70 semanas, y hay profecías que no tienen un tiempo definido. Por ejemplo, la marca de la bestia. No sabemos específicamente el tiempo exacto cuando esto va a suceder, pero lo cierto es que sí va a suceder en un tiempo, pero no se nos ha dicho que va a ser dentro de una semana, dentro de 2 semanas, dentro de 10 años. Entonces, el ángel aquí se está refiriendo a ese tiempo profético definido. Y la profecía más larga que tenemos dentro de la profecía bíblica es la profecía de las 2300 tardes y mañanas que llega hasta el siglo XIX. Por eso el ángel dice que el tiempo no será más, porque esa es la última profecía de tiempo definido. Después de 1844, que eso lo veremos más adelante, ya no hay más profecía de tiempo definido. Todo el que esté predicando profecía de tiempo definido está en contra de la Biblia, de la palabra de Dios.
Ahora vamos a lo que es, a la segunda frase, que es, Él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Aquí se habla de la séptima trompeta, pero vamos un poquito atrás a la sexta trompeta para entender algo. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz, Apocalipsis 9:3 estoy leyendo, oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba en pie delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía a la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates, Apocalipsis 9:15, y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Vamos a hacer una serie de las 7 trompetas. No voy a explicarlo todo, sino lo que me interesa, que tiene que ver con este tema. Esa expresión, la hora, día, mes y año, son 391 años que son proféticos. Ellos terminaron el 11 de agosto de 1840 con la caída del imperio turco, que fue quebrantado y tuvo que pedir auxilio a otras naciones europeas. Lo que estamos tratando de decir es que el misterio de Dios se consumará, tiene que ver con el siglo XIX, como decíamos anteriormente. La sexta trompeta llega hasta 1840. Ahora, vámonos a la séptima trompeta, que es la que el ángel cita. Por el tiempo no lo voy a leer todo, solo el 15. Apocalipsis 11:15. Séptimo ángel tocó la trompeta. Hubo grandes voces en el cielo. Ok, ahora voy al 18. Dice, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos. Usted nota el tiempo de juzgar a los muertos y el tiempo de tu ira ha venido. Ese término, el tiempo de tu ira ha venido, antes de no quiero pasar por alto, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Eso le recuerda a Éxodo capítulo 20, cuando se dio la ley, sucedió lo mismo. Ahora el templo de Dios se está abriendo en el cielo y sucede lo mismo. Eso nos dice que la ley de Dios en este momento está siendo promulgada nuevamente. Pero vamos primero a la frase, tu ira ha venido. ¿Dónde se encuentra una frase parecida? ¿Y sobre qué se refiere esto? Apocalipsis 6:15 al 17 dice que los reyes de la tierra, los grandes, los poderosos, los ricos, los pobres, todos los que se van a perder van a decir lo siguiente. 6:16. Escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Se da cuenta? Este texto tiene que ver con Apocalipsis capítulo 11, con la séptima trompeta. Habla acerca del evento de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La gente dirá a las peñas y a los montes, caed sobre nosotros y escondernos del gran día de la ira, porque el gran día de su ira ha llegado. Entonces la séptima trompeta tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Pero también hay otra frase que es el tiempo de juzgar a los muertos. ¿Qué tiempo es ese de juzgar a los muertos? En el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 9, encontramos lo siguiente. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono como llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Versículo 10 de Daniel 7. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Una escena de juicio. Cuando se sienta un juez, es porque va a iniciar un juicio. Así que, entre la sexta y la séptima trompeta, inicia un juicio. Ahora, Apocalipsis 20 me dice, 12 voy a leer, y vi los muertos grandes y pequeños,
de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Note, fueron juzgados. Quiere decir que este juicio va desde el momento en que Daniel ve que se abre hasta la segunda venida de Cristo, donde se viene a dar el pago a todos los que se pierden y a todos los que se salvan naturalmente. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso el versículo 14 lo llama la muerte segunda, porque no seguirán quemándose. Van a morir, van a perecer. Se van a quemar, sí, van a ser cenizas. Entonces es importante que entendamos que este tema tiene que ver con el acto de juzgar a los muertos. Inicia, desde el momento en que Daniel ve hasta la segunda venida de Cristo, que es donde finaliza esa fase del juicio, y entonces se viene a dar el pago. El que no se haya inscrito en el libro de la vida, dice Apocalipsis 12, 20 en adelante, fue lanzado en el lago de fuego, y esa es la muerte segunda. Claro, aquí está resumiendo algo, puesto que en ese momento, cuando pasa la muerte segunda, es después de los 1000 años. Ahí hay una ruptura, como le llaman algunos, de tiempo. Algo resumido, pero que puede haber hasta 100, 200 y hasta 1000 años. Entonces es importante recordar esto. El segundo punto de Apocalipsis 10, de juzgar a los muertos, habla acerca del juicio. El primero, vimos de la segunda venida de Cristo, que hubiera llegado. Ahora, esa parte del templo de Dios fue abierto en el cielo, 11:19, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto, grande y granizo. Ya les decía que nos recuerda Éxodo 20:18, donde dice que todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos, el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. 11:19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y grande granizo. En Éxodo 20 se promulga la ley de Dios. En Apocalipsis 19 también se promulga lo que es la ley de Dios. En ambos casos hubo relámpagos, voces y truenos. Y sabemos que los truenos indican que algo se está diciendo. ¿Qué hemos aprendido hasta aquí? Es importante resumir. Hemos aprendido primero que los truenos es la voz del ángel fuerte, que el ángel fuerte es Cristo. Tercero, lo que dicen los truenos tiene que ver con su contexto, eso no lo hemos terminado. Cuarto, el contexto de Apocalipsis 10 nos habla sobre la terminación de la profecía de tiempo definido, o sea, el tiempo no será más, siendo la última la de las 2300 tales y mañana en el siglo XIX. Quinto, el contexto habla de la consumación del misterio de Dios, que tiene que ver con la segunda venida de Cristo, ya lo vimos. Y también el contexto tiene que ver, sexto, con el juicio, tanto de Daniel 7:8 como Apocalipsis 20:12 al 15. Así que ya entendiendo este pequeño resumen, continuemos. La tercera frase que nos toca tratar es: toma y cómelo. Cuando Juan come el librito, le va a hacer dulce en la boca, pero en el vientre le amarga. Y después se le dice que tiene que profetizar. Entremos a este punto. En la antigüedad, cuando
existía el sacerdocio, el sumo sacerdote representaba al pueblo. De hecho, cuando el sacerdote ungido pecaba, Levítico capítulo 4, o cuando el pueblo pecaba, llevaban el mismo sacrificio. Usted lo puede leer, porque el sacerdote representaba al pueblo. En este caso, Juan está representando a esa parte del pueblo de Dios que va a tener esta experiencia amarga, como la tuvieron los discípulos. Recuerde, cuando Cristo murió, que algunos dijeron, pensábamos que él iba a redimir a Israel, específicamente los dos que van caminando en Emaús. Ellos pensaban, o sea, perdieron las esperanzas. Tuvieron una experiencia bonita con Cristo, pero ahora vino una amargura. Lo mismo que va a pasar con el pueblo, con gran parte del pueblo de Dios. O qué pasó, sería la palabra. Así que Juan está representando a esa parte del pueblo de Dios. También a Ezequiel se le dijo que comiera un libro y que expresara las palabras. O sea, eso es una simbología que viene del Antiguo Testamento. ¿Cuándo sucedió este evento? Si hacemos un análisis rápido, nos daremos cuenta que después de la iglesia primitiva viene la apostasía, y en la apostasía no sucedió esto. Tampoco en los reformadores. Al contrario, los reformadores se levantaron. ¿En qué momento la iglesia tuvo una experiencia dulce y una experiencia amarga? En Estados Unidos de Norteamérica, en 1816, cuando había un auge sobre los estudios de la Biblia, un señor llamado Guillermo Miller comenzó a estudiar la Biblia en 1816 aproximadamente, por algunas razones que por el tiempo no la podemos decir aquí. Él duró 2 años estudiando y encontró lo que fue la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Él concluyó que Cristo vendría al final de esta profecía porque él pensó que el santuario era la tierra. Había una creencia en el siglo XIX de que el milenio sería en la tierra y que el santuario era la tierra. Así que bajo este concepto que había en el siglo XIX, él pudo concluir eso. Él fechó que la profecía de las 2300 tardes y mañanas terminarían entre 1843 y 1844, que en ese año Cristo vendría. Ahora, Miller, algunos comentadores dicen que él no fechó, una fecha específica. Algunos dicen que fechó en marzo de 1843 y entre marzo de 1844. Pero Cristo no vino. Sin embargo, un señor llamado Samuel Snow, al estudiar las fiestas judías, se dio cuenta que el día de la expiación, de la purificación del santuario, como hablaba Daniel, que tenía que ver con la purificación del santuario, era en otoño y no en primavera. Así que al hacer los cálculos, ellos llegaron a la fecha exacta. Las 2300 tardes y mañanas terminarían el 22 de octubre de 1844. Y como se seguía el pensamiento de que la tierra era el santuario, entonces ellos entendieron que Cristo vendría el 22 de octubre de 1844. Llegó la fecha del 22 de octubre de 1844 y Cristo no vino. Ellos estaban seguros de la fecha. Entendían que Cristo debía venir. Pasaron una experiencia amarga, es lo que profetiza Apocalipsis capítulo 10. Sin embargo, debían profetizar de nuevo. El 23 de octubre de 1844, un día después del chasco, algunos mileritas se estaban reuniendo para orar, para que Dios enviara luz, a ver qué había pasado. Y mientras un señor llamado Irán Edson iba caminando,
por un maizal junto con otro, él contempló a Cristo que estaba pasando del lugar santo al lugar santísimo en el cielo. Cuando él vio esta visión, entonces fueron a estudiar a la Biblia sobre el tema del santuario. Estudiaron especialmente el libro de Hebreos, que habla acerca del santuario bastante, Hebreos 8:1-2, que dice que Cristo se sentó a la diestra de la majestad en los cielos, ministro de aquel santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que asentó el Señor y no el hombre. Entonces, ellos entendieron claramente que Cristo no vendría a la tierra, sino que estaba pasando del lugar santo al lugar santísimo en el cielo, como lo plantea el libro de Hebreos, y como hacía el sumo sacerdote en el santuario terrenal una vez al año en el día de la expiación. Pasaba del lugar santo al lugar santísimo para hacer expiación. Es decir, la fecha estaba exacta y ahora tienen el acontecimiento exacto. Ahora ellos tenían que predicar nuevamente. El ángel había dicho, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Debían a predicar acerca de la purificación del santuario, que es lo mismo que el juicio. Ese término, purificado, en hebreo es sadak, y significa también justicia, justificaremos, purificado, limpiado o vindicado. Es decir, también apunta a lo que es el juicio de Daniel 7:9. Si usted hace una comparación, Daniel 7:8 habla acerca del cuerno pequeño y después viene el juicio. Daniel capítulo 8, versículo 11, 12 y 13 habla acerca del cuerno pequeño y después viene la purificación del santuario. Haciendo correlación, entendemos claramente que después del cuerno pequeño, en Daniel 7, viene el juicio y en Daniel 8 la purificación del santuario. Por lo tanto, son uno y el mismo evento. Y ya vimos que en el juicio hay libros que necesitan ser limpiados. Está el libro de los pecados, del cual habla la Biblia, en Salmo 51. David dice, borra mis rebeliones, versículo 1, porque él sabía que sus rebeliones estaban siendo anotadas. También está el libro de la vida, que el que no se encontró, su nombre, por lo tanto, fue borrado y fue lanzado al lago de fuego. Procura que tu nombre permanezca en el libro de la vida. Y número 3 está el libro de la memoria, Malaquías 3:16, que dice que fue escrito libro de memoria para los que temen a Jehová y piensan en su nombre. Estos libros necesitan ser limpiados. Por eso, de las cenizas del grupo mileritas, nació lo que se conoce hoy como la Iglesia Adventista del Séptimo Día, con este mensaje del mensaje de los tres ángeles que tiene que ver con el juicio y la purificación del santuario. Una de las columnas claves de la Iglesia Adventista. Yo diría la doctrina, la creencia base. Así que añadiendo a nuestro resumen, el séptimo, que comer el librito era la experiencia milerista, y el chasco de 1843-44, que debían profetizar nuevamente. Así se dieron cuenta que Cristo pasaba del lugar santo al lugar santísimo en el cielo, y que iniciaba la purificación del santuario celestial, lo cual es el mismo evento que el juicio investigador. A esto entendemos claramente, por el contexto, que los truenos tienen que ver con estas experiencias, con la experiencia del movimiento milerita y el surgimiento de la Iglesia Adventista, el juicio investigador y lo que tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Este análisis nos hace llegar a esta conclusión. Ahora, quiero citar a Elena de White, no para decir que la Biblia tiene razón, porque ya la Biblia tiene razón, sino porque también adventistas van a ver este video y como ellos
creen en Elena de White, que fue su profeta. Entonces vamos a citar aquí. Este texto dice, voy a acercarme un poquito, dice, está en manuscrito 59 de 1900, dice, los libros de Daniel y Apocalipsis son un solo, una profecía, el otro son uno solo, una profecía, el otro una revelación. Uno es un libro abierto. Juan oyó los misterios que los truenos expresaban, pero se le ordenó que no los escribiera. ¿Usted escuchó? Especial dado a Juan. Expresaban los 7 truenos. Descripción de los acontecimientos que ocurrirían en los mensajes del primer y del segundo ángeles. Para el pueblo de Dios que no era necesario que supieran estas cosas porque su fe iba a ser puesta a prueba. Entonces, todo lo que hemos estudiado, Elena de White lo confirma en este manuscrito 59.900. Ella escribió que tenían que ver con el mensaje del primer y del segundo ángel, que tiene que ver con el juicio, naturalmente. Otro texto está en Primeros Escritos, página 14, el capítulo Mi primera visión, leo. Pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Ahora escuche lo que pasó. Los 144,000 santos entendieron la voz, pero los malvados se figuraron que era fragor de truenos y de terremoto. ¿Usted se da cuenta? Se revela el día y la hora de la venida de Cristo. La entienden los 144,000, pero los malvados lo que escucharon fue un fragor de truenos y de terremoto, porque no todo el mundo va a entender lo que es la voz de Dios. Entonces podemos concluir efectivamente que los 7 truenos es la voz de Cristo que habla acerca de los eventos de la experiencia milerita, del juicio investigador y de la segunda venida, tal como lo plantea el contexto, y adicionalmente las 2 citas de Ellen White que confirman lo que estudiamos en la Biblia. Estas citas no contradicen lo que hemos estudiado. ¿Qué podemos aprender de todo esto? 1. Que Dios revela las cosas que van a suceder para que estemos preparados. 2. Que no todos van a entender lo que Dios revele, tristemente. 3. Que las revelaciones de Dios son para que conozcamos los eventos proféticos y nos preparemos. 4. Como diría el apóstol Pablo, no menospreciemos las profecías, no menosprecies las profecías. Es el reloj divino de Dios. No desprecies la profecía, debes estudiar las profecías. 5. La profecía debe ser entendida a la luz de la palabra de Dios. 6. Que no debemos pasar por alto el contexto al momento de estudiar. Aunque Juan no escribió directamente lo que iba a suceder, pero nos lo dejaron entre líneas. Porque el contexto casi siempre expresa lo que no se expresa de otra forma. Tenga eso presente a la hora de estudiar. Y si no es el contexto cercano, será el contexto más amplio. 7. Que al conocer la profecía tenemos la responsabilidad de vivir preparados y de predicarla. Recuerde lo que se le dijo a Juan representando al pueblo de Dios. Debía de nuevo profetizar. Hoy, como remanentes del pueblo de Dios, que estamos llamados a predicar el mensaje de los 3 ángeles, es una sagrada responsabilidad. Dios nos abrió el entendimiento para que sepamos sobre estas cosas. Y Él nos manda a profetizar nuevamente.
Muchas son las verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente que el pueblo necesita. Yo sé que muchos de ustedes que van a ver este video conocen esta cita. Primero es escrito, página 63. Este pueblo necesita la verdad presente. El mundo necesita la verdad presente. ¿La vas a predicar? ¿La conoces? Que Dios te bendiga, que Dios te proteja. Oramos y que el Espíritu Santo te motive a estudiar las profecías y a prepararte para la segunda venida y sobre todo a vivir en armonía con la voluntad de Dios, porque en cualquier momento tu nombre puede ser tocado en el juicio. ¿Serías hallado falto o serías hallado libre en Cristo? Que Dios te bendiga. Oramos. Dios y Padre, gracias porque nos has dado la oportunidad de presentar este tema, un tema de bendición. Mire cómo su misericordia nos revela cada día las verdades necesarias para nuestro tiempo, para que estemos preparados y para que podamos ayudar a preparar a otros. Que su gracia nos cubra y nos ayude a mantener la mira en las cosas celestiales, no en la de la tierra. Que llevemos el Evangelio a aquellos que lo necesitan y que están dispuestos a escucharlo. Sabemos que no todos escucharán, algunos no querrán. Será como un trueno para ellos, pero para otros será de bendición. Gracias, Padre, que el Espíritu Santo nos siga acompañando. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Que Dios te bendiga. Recuerda, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. La vamos a recordar. Instituto de Investigación Bíblica, YHWH. En Facebook, Alfred Santuario. En TikTok, Instituto de Investigación Bíblico, YHWH. Que Dios te bendiga. Y si te gustó este video, dale like, comparte y suscríbete.